Todas las criaturas que viven dentro de la gran creación tienen un nivel de ser específico. Los animales tienen su nivel de ser. La vegetación vive dentro de su nivel de ser. Todas las formas que utilizamos tienen un nivel de ser. Los seres humanos deberían tener un nivel de ser por encima de todas las criaturas, pero infelizmente hay seres humanos que tienen un nivel de ser más bajo que el de los animales, por su comportamiento. El comportamiento de los seres humanos es lo que determina su nivel de ser. Afortunadamente, el nivel de ser puede ser cambiado, puede ser elevado, puede ser llevado hasta el máximo de su desarrollo. Cuando un ser humano alcanza todo el desarrollo posible, se dice que se eleva al grado de los divinos. De modo que no estamos obligados a convertirnos en pobres diablos. Podemos convertirnos en dioses, transformando por completo toda la estructura que nos concede la naturaleza. La naturaleza no conforma estructuras completas. En el nivel de los vegetales, por ejemplo, la naturaleza no construye árboles, construye semillas. En el nivel de las aves, la naturaleza no construye aves, no elabora aves, sino huevos. En el nivel de los seres humanos, la naturaleza no construye hombres ni mujeres, pero sí proporciona al hombre y a la mujer las posibilidades de autotransformarse, de modo que no estamos obligados a vivir en la forma en que la naturaleza nos elabora. Es necesario comprender que en el estado común y corriente, los seres humanos no pasan de ser más que máquinas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es todo lo que nos proporciona la madre naturaleza. De modo que trabajando intensamente sobre los elementos naturales de la vida, podemos alcanzar el nivel sobrenatural. Porque en el nivel natural, repito, solo tenemos la opción de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Sin embargo, esto de nacer, crecer, reproducirse y morir no es un ciclo como el que cree la gente. No es un ciclo de 70 o 80 años. Después de la muerte corporal, tenemos todavía muchas opciones. Tenemos todavía muchos nacimientos, muchas vidas para vivir antes de llegar a lo que se llama el juicio final. Cuando un ser humano llega al ciclo completo de sus muertes y nacimientos, entonces viene el juicio final. Los seres son pesados en la balanza de la justicia divina. Si las obras malas sobrepasan a las buenas, entonces el ciclo final concluye con el epílogo de muerte segunda. La muerte segunda es un proceso de desintegración de todos los elementos psicológicos de tipo perverso. Si la balanza de la justicia divina
encuentra que las obras buenas de un ser humano sobrepasan a las obras malas, entonces se dice que esa persona se va al cielo. Si hay equilibrio entre las obras buenas y las obras malas, entonces se dice que va al purgatorio. Es una región donde los seres que allí entran pueden purificarse, pueden transformarse y volver a la vida convertidos en seres superiores. Cuando decimos seres superiores, debemos entender que se trata de gente con conciencia superior, con un nivel de ser superior, con un nivel de ser donde ya no hay nexos con la perversidad. Se dice que la naturaleza quiere a los seres humanos así como están, a excepción de su perversidad. De modo que toda la propuesta esotérica del gnosticismo crístico se refiere a la eliminación total de eso que se llama perversidad. Eso requiere, ante todo, un entendimiento, una comprensión especial respecto de la clase de gente que somos. De modo que cuando alguien descubre que está dentro del círculo de la perversidad, entonces le sucede como al loco, que de repente se da cuenta que está loco. Eso significa que si el loco descubre que está loco y lo asume con su inteligencia, entonces se va a poner cuerdo. Así, cuando un ser humano descubre que su vida es algo muy perverso, entonces ya no puede vivir con eso. Entonces comienza a buscar la manera de salirse de la perversidad. ¿Y en qué se fundamenta la perversidad? En la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, etcétera, etcétera. Así pues, que les decía que la propuesta del gnosticismo crístico se fundamenta en la necesidad que tienen los seres humanos de autotransformarse, de eliminar consciente y voluntariamente todos sus hábitos y costumbres, todas sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Nosotros, los seres humanos, somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, lo que ingerimos y lo que copulamos. Eso es lo que se llama un ser humano. Como comprenderán, esto no está al nivel de la vista de los ojos. Lo que está a la vista de los ojos de la carne es el cuerpo, la forma externa de los sujetos. De modo que nosotros nunca vemos a las personas. Puede que las analicemos a través de su forma de ser, de actuar, pero eso no lo hacemos nunca en relación consigo mismos. Eso lo hacemos siempre en relación con las demás personas. De modo que todos los juicios que hacemos a las otras personas deberíamos hacérnoslos a sí mismos, mediante la técnica maravillosa llamada autoobservación. Abandonar por completo el hábito de estar observando a los demás y poner la máxima atención sobre sí mismos. De esa manera podemos y debemos transformar nuestra forma, nuestra manera de ser. Cuando no estamos de acuerdo
con nuestros propios hábitos y costumbres, significa que queremos cambiarlos, que queremos desarrollar en nosotros otra manera de pensar, de sentir, de actuar, de ingerir y de copular. Solo así podemos alcanzar otra forma de ser, otra manera de ser superior. Mucho se habla en la literatura pseudoesotérica de los poderes psíquicos, espirituales del ser humano. Pero esos poderes no se desarrollan a través de prácticas y ejercicios. Los poderes psíquicos vienen en la nueva estructura que se desarrolle en nosotros mismos. Vienen espontáneamente. Cuando eliminamos cualquier hábito maligno de nuestra vida, entonces en su lugar surge espontáneamente el poder. Eso que se llama también virtud. Si eliminamos, por ejemplo, el hábito de mentir, es lógico que surja en nosotros la capacidad, el poder de decir siempre la verdad. La verdad os hará libres, dijo nuestro Señor en Cristo. De modo que cuando somos capaces de decir siempre la verdad, en todo y para todo, nos liberamos de ese hábito maligno de mentir. Y así acontece con todos los demás hábitos y costumbres. Las Sagradas Escrituras nos hablan de los 7 pecados capitales. Para poder ver en nosotros mismos la acción de esos 7 pecados capitales, necesitamos estar psicológicamente en un estado de tensión, que también se llama estado de alerta. Sin el estado de alerta, no es posible vernos como realmente somos. Nosotros creemos que somos personas, individuos, hombres, mujeres, pero ese nivel del hombre y de la mujer se logran solo con la eliminación de la mecanicidad en que vivimos. ¿Qué quiere decir mecanicidad? Quiere decir automatismo. Quiere decir que no hay en nosotros una voluntad que actúe, sino un mecanismo que nos hace accionar y reaccionar, sin que participe en ello nuestra conciencia ni nuestra voluntad. De modo que a fuerza de eliminar constantemente la mecanicidad, el automatismo de nuestras acciones pensantes y emocionales, es como podemos desarrollar las facultades superiores que vienen inherentes en nuestra vida. Como dije, la naturaleza nos proporciona la estructura, pero no estamos obligados a vivir dentro de esa estructura natural. Podemos cambiar todo ese automatismo, toda esa hipnosis en la que vivimos todos los días de nuestra vida. El desarrollo de una conciencia personal es indispensable, y esa conciencia personal se desarrolla a costas de la inconsciencia. Entonces, cuando practicamos esa técnica maravillosa del estado de alerta, vamos formándonos un cuadro completo de la forma en que estamos constituidos y podemos cambiar esa forma.
a través de esfuerzos íntimos, a través de una lucha permanente por no identificarnos con los sucesos del diario vivir. Nosotros no nacemos con la capacidad de cambiar los sucesos, los aconteceres. Esto tienen que entenderlo muy bien. No nacemos con la capacidad de impedir que las cosas acontezcan, porque no tenemos la voluntad ni la conciencia para hacer lo que corresponde hacer. Simplemente nos sujetamos a que todo nos acontezca. Pero tenemos la falsa ilusión que nosotros hacemos. En realidad no hacemos, nos acontece. Y eso es algo muy diferente. De modo que el desarrollo de la conciencia surge cuando ya tenemos el cuadro completo de lo que somos en el nivel puramente natural. Así es que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de conocer en una forma minuciosa cómo es que se procesa lo que llamamos pensamientos. ¿Cómo se procesan los pensamientos? Simplemente vienen, actúan, y creemos que lo que pensamos es verdad. No hay ninguna verdad en el proceso mecánico de los pensamientos. Todas esas discusiones filosóficas sobre la verdad son pura fantasía, pura imaginación, pura inconsciencia. La verdad solo puede venir a nosotros cuando ya estamos libres de toda falsedad. La verdad no nos causa inquietud, ni dolor, ni temor, ni angustia de ningún tipo. La verdad siempre nos ocasiona sabiduría y equilibrio. Así es que mientras estemos debatiéndonos entre lo que es falso y lo que es cierto, estamos en el curso corriente de la vida corriente, de la vida ordinaria. Jesucristo nunca debatió sobre la verdad. Cuando le dijeron ¿qué es la verdad?, guardó silencio. De modo que la verdad no es cuestión de discusiones, es algo que entra en el alma cuando estamos despiertos, cuando hemos abandonado la forma inconsciente y mecánica de pensar. Siempre escuchamos a las personas diciendo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué opinión te merece? De modo que cuando la verdad se encarna en nosotros como una función propia de nuestra estructura espiritual, psicológica, ya no necesitamos andar diciendo, ¿qué te parece esto? De modo que el planteamiento del trabajo íntimo es que nadie nos debe nada. Así es que cuando pensamos que nadie nos debe nada, lo que nos den nos parece muy bueno y dejamos de andar lloriqueando por la vida. Así es que las normas del trabajo íntimo para borrar definitivamente las influencias de la subconsciencia y de la inconsciencia nos conducen a un estado interior que se llama emancipación. Cuando ya nadie nos debe ni nosotros debemos a nadie, estamos emancipados. Pero antes de eso tenemos que cancelar todas las cuentas con el proceso de la comprensión. La comprensión nos permite liberarnos de las conexiones malignas que tenemos con la vida, con las personas, con la sociedad. La comprensión. La comprensión no es
algo fácil de tener en propiedad. Es algo muy difícil por causa de esos efectos subconscientes e inconscientes que hemos ido acumulando a través del vivir. De modo que cuando adquirimos esa credibilidad de la palabra, ¿qué han hecho los seres humanos para solucionar esa falta de fe en la palabra ajena? Han inventado los documentos, firme aquí, firme allá, etcétera, etcétera. De modo que de ninguna manera podemos estar conformes con que ahora pensemos de una manera y más tardecito pensemos de otra totalmente opuesta en relación con lo mismo. Y eso incluye el dolor, incluye la decepción, la frustración y todos esos términos que indican dolor, amargura, temor. De modo que debemos aprender a decir siempre la verdad. Repito, el decir la verdad no implica ningún sufrimiento. Por el contrario, cuando podemos decir siempre la verdad, entonces estamos siempre alegres. Pero cuando mentimos, nos quedamos tristes, pensando en que puedan descubrir nuestra mentira, y eso sí causa dolor. Cuando nos descubren la mentira, eso sí nos duele. De modo que lo mejor es siempre decir la verdad. Abandonar los viejos conceptos del orgullo, de la honorabilidad, de la pulcritud. Cuando analizamos esos términos y los confrontamos con la conducta humana, nos damos cuenta de que es pura falsaria. De modo que deben comprender qué es lo que propone esta enseñanza, a dónde puede llevarnos la práctica de este conocimiento. Muchas personas se asustan por el solo hecho de que mediante esta enseñanza deben decir siempre la verdad. No, no se puede decir la verdad, no. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que les engañen. No, no es que a la gente le guste que los engañen, es que a nosotros nos gusta engañar y eso es otra cosa. De modo que es necesario levantarnos en armas contra lo que está estructurado en nuestra vida psicológica, lo que está conformado, lo que siempre actúa, lo que siempre quiere conducirnos. No debemos dejarnos conducir, debemos establecer dentro de nosotros la capacidad de autoconducirnos. Y es claro que una persona que puede autoconducirse en todo y para todo es un ser superior, es un ser nuevo, un ser lleno de fuerza, de armonía. Así es que todo lo que nos cause desarmonía y conflicto debe desaparecer de nuestra vida. No está en los demás el que nosotros seamos armónicos, está en nosotros mismos. Los defectos ajenos jamás deben causarnos conflicto. Aprender a no meternos con la vida ajena. Hay personas que dicen, no, esto es difícil de seguir porque todo el mundo miente. No nos importa que todo el mundo mienta. Lo que nosotros debemos es no mentir nosotros en todo y para todo. Lo que nos importa desde el punto de vista sexual es no estar nosotros en la degeneración sexual que existe. Eso es lo que nos importa. De modo que reflexionen, busquen el camino de la unidad interior,
busquen el camino de la muerte mística. El sublime Francisco de Asís dijo, porque solo muriendo podemos alcanzar la eternidad. Lo que se le olvidó al noble santo fue decir, solo muriendo nosotros en sí mismos podemos alcanzar la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Muchos creen que la eternidad es una sucesión de tiempo interminable, pero de verdad les digo que en la eternidad no hay tiempo. La eternidad está más allá del tiempo. La eternidad significa aquel estado espiritual trascendente en el cual podemos seguir viviendo más allá de la muerte del cuerpo. Así es que hay que establecer los límites de la utilidad del cuerpo, porque más allá de ese límite nosotros podemos seguir viviendo aunque no tengamos cuerpo físico, quiero decir. Así es que no deben olvidar que esta enseñanza propone la transformación radical, profunda de nuestro nivel de ser. Y para eso es para lo que sirve existir. Si no existiera esa posibilidad, entonces nosotros estaríamos perdidos, sujetos a que todo nos acontezca indefinidamente hasta que llegamos al final, con el letrerito ese llamado epílogo, que dice muerte segunda. La primera muerte es la muerte clínica. La segunda muerte es la desintegración de aquello que en este mundo fue un ser humano. Se descompone, se desintegra. No resiste pasar por eso que se llama el crisol. El crisol es el elemento por donde pasan los metales para ser purificados. De modo que después del paso por el crisol, queda lo que sirve, queda el oro. Así es que la muerte segunda es un paso por el crisol del mundo soterrado, de las regiones inferiores de nuestro planeta. Después del paso por la morada de Plutón, solo va a quedar aquello incorruptible. Y de verdad les digo que hay gentes que ya no tienen nada incorruptible. Podemos establecer un diálogo si así lo desean. Y les cedo entonces la palabra. Maestro, si me permite una consulta, no quisiera sonar conformista, pero me preguntaba si no hacer obras malas es lo mismo que hacer obras buenas. No, no es lo mismo. Hay personas que por temor a equivocarse no hacen nada. Y eso es peor que equivocarse. Porque el que se equivoca puede corregir la equivocación, pero el que no hace nada, ¿qué cosa puede corregir? De modo que los actos correctos de la vida están siempre a nuestra disposición. Lo mismo que lo incorrecto está siempre a nuestra disposición. Tomar lo que no es nuestro es un acto de incorrección. No tomar lo que no es nuestro es un acto correcto. De modo que siempre estamos frente a frente con eso que se llama la tentación. Por eso la oración de Dios dice, no nos dejes caer en tentación. Gracias, Candelaria. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Por ahí dicen, líbranos del mal, pero lo correcto es líbranos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quién es el diablo? La ira, la codicia, la lujuria, la envidia. Eso es el diablo. De modo que no estén ustedes esperando que el diablo va a tener alguna apariencia única y que se encuentra por aquí o por allá o en algún lugar. El diablo ha vivido dentro del ser humano desde aquella época en que los seres humanos
se dedicaron a vivir por su cuenta y riesgo. Así es, mi querido hermano Roberto. No hacer nada es un proceso que se le atribuye a la pereza. Es mejor hacer algo, aunque nos equivoquemos. Pero eso es una cosa. Ahora, dedicarse a hacer lo incorrecto, sabiendo que es incorrecto, ya eso es lo peor. Maestro, en la caída, ya que se menciona, la desobediencia es el peor pecado que hemos cometido. Desobedecer. Cuando tú sabes que una cosa es incorrecta, según la ley de Dios y de los hombres, y la haces, eso es desobediencia. No me ponga la desobediencia como algo en el aire, sino está relacionado con actos, con hechos. De modo que debíamos cumplir con el mandato que decía, creced y multiplicaos. Eso quería decir que la energía determinada para esa función de crecer y multiplicaos debería ser usada para crecer y multiplicarse. No solo para multiplicarse, también para crecer. ¿Qué significa crecer? Desarrollar lo que no está desarrollado. Darle fuerza a lo que debe desarrollarse. Y eliminar todo lo que esté en contra del desarrollo. Si tú quieres tener una conciencia personal, debes estar en contra de todo lo que vaya contra esa conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Es tu modo de ser, es tu modo de actuar, tu modo de pensar, tu modo de sentir, es tu modo de copular. Eso es la conciencia. De modo que por fuera de nosotros no está el problema. Por fuera de nosotros están las otras personas que tienen cada una sus propios problemas. Debemos resolver el nuestro. El auxilio que los maestros han prestado a la humanidad no es algún pseudosentimiento, disque de amor, por el amor a la humanidad. Eso no es verdad, porque la humanidad no está dispuesta a recibir amor, y a nadie se le puede dar lo que no está dispuesto a recibir. Eso está muy claramente establecido en la sabiduría de los seres superiores, diosas y dioses. ¿Has entendido? Maestro, si Cristo es una fuerza universal, ¿es también como otro Dios o es parte del Creador universal, del Dios universal? Cristo es la fuerza que se cristaliza en el centro de los universos. Por ejemplo, en nuestro universo llamado Sistema Solar, el Cristo es el Sol. Es la fuerza máxima, el poder máximo. La fuerza del Sol es la fuerza crística, tan poderosa que puede manejar todas esas moles planetarias sin sufrir ningún desgaste en su potencia. El Sol conduce a los planetas a su alrededor, y si llegara a faltar la energía solar en algún planeta, ese planeta muere, todo se desintegra. De modo que esos que se ríen de los antiguos porque consideraban que el Sol era la máxima potencia divina, ignoran que todo lo que existe está sustentado por la energía solar, por el poder del Sol. De modo pseudoemocionales de estar pensando lo negativo. ¿Has entendido? Así es. Maestro, me permite por favor dos cuestiones. Disculpe si me extiendo para tratar de compensar mis ausencias, pero maestro, me sería muy provechoso si por favor pudiese definir cada uno de los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales están muy bien explicados, de modo que no necesitan definición, sino que ellos por sí mismos se definen como lo peor: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo. Sus propios nombres definen lo que significan.
en la vida del ser humano. No son cosas benéficas, son cosas muy peores, muy malignas. ¿Has entendido? Son cosas malignas que no debemos cargarlas por nada. Hablamos del 7. Alguna vez en una conferencia antes nos he hablado sobre los 7 tipos de mujeres. Si algo podrías brevemente. No hay 7 tipos de mujeres. Apenas hay 2 tipos de mujeres y 2 tipos de hombres. Cada uno se asocia con su cada uno. Las partes de las escrituras hay sabiduría divina. Por eso esos libros sagrados trascienden el tiempo, van mucho más allá de los límites del tiempo cronológico. Las cosas que están dichas en las escrituras sagradas, aunque pasen 1000 años, siguen siendo lo mismo. Los 10 mandamientos de Moisés, escritos hace más de 5000 años, siguen siendo válidos. Siguen teniendo el mismo significado y el mismo valor. Muchas gracias por escucharme.